con una charla pensamos que muy necesaria en este momento. Y vamos a hablaros de emociones, de reconocerlas, de gestionarlas en los momentos como el que ahora mismo nos ha tocado vivir. Es una de estas situaciones en las que uno se siente pues, preocupado, agobiado, asustado, con ansiedad incluso, en muchas ocasiones. Estamos inmersos en un momento único, un momento nuevo y desconocido realmente para todos, estamos todos igual. Y es bueno tomarnos nuestro tiempo, escuchar a los expertos, a las expertas en este caso. Ahora tendremos también con nosotros a Itziar Eraña, estamos con Maite Torres, ahora las presento, y poner sobre la mesa lo que sentimos, lo que estamos notando. Queremos acompañaros y empatizar con lo que estáis viviendo, que puede ser lo mismo que estamos sintiendo nosotras, que está sintiendo Maite, que está sintiendo Itziar. Estamos todos al final en el mismo barco. Hoy queremos transmitiros calma, transmitiros nuestro apoyo y haceros sentir por unos momentos, por unos minutos un poquito mejor. Queremos que estéis bien porque es fundamental para pasar lo que queda y poder volver fuertes a nuestro día a día. Está permitido caer, está permitido sentirse mal, está permitido tener momentos de bajón, pero siempre con una intención, siempre con una meta. Levantarnos, reponernos y en la medida de lo posible sacar lo bueno de algo tan duro. Eso nos valdrá para la vida, para el trabajo, para la familia y, por supuesto, queridos amigos del tenis madrileño, para nuestro deporte. También hablaremos de ello. Y todo esto lo vamos a tratar hoy con dos grandes profesionales. Como estáis viendo ahora en vuestra pantalla, tenemos a Maite Torres. Y bueno, lo hablábamos antes, hablando de dificultades, ¿verdad, Maite? Ahora mismo hemos estado teniendo problemas de conexión, es una realidad. Esto es algo que es nuevo para todos también, tener que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y en este caso, pues hemos tenido un pequeño contratiempo con Itziar. Ella ahora mismo no está en pantalla, lo vamos a intentar durante toda la charla para que veáis también que, bueno, pues que es una situación complicada que tenemos que pasar. La vamos a transmitir y la estamos transmitiendo con la mayor naturalidad del mundo porque así ha sido. Y si no es posible que ella entre en imagen, estará con nosotros a través de audio, a través de su voz. La habréis escuchado el otro día en un vídeo que pusimos en la Federación, en YouTube, en las redes sociales de la Federación. Y yo creo que ella solamente con su voz ya nos puede transmitir muchas cosas, aunque lo ideal sería tenerla físicamente aquí y poderla ver. Pero bueno, vamos a ver qué podemos ir haciendo. Y mientras tanto os presento a Maite, que es psicóloga deportiva, certificada y experta, reconocida internacionalmente en el ámbito del entrenamiento mental y el entrenamiento hacia el éxito. Ha trabajado con jugadoras FedCap, con jugadores ATP y también con entrenadores. Es profesora de psicología del deporte en alto rendimiento en universidades e institutos de Alemania, de Iberoamérica y también aquí en España. Y cuenta con una empresa, Flow and Grow, de asesoría y coaching de deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos, por lo que ella está ahora mismo en contacto con muchos jugadores, continuando su trabajo, así que nos puede contar también cómo lo están viviendo ellos. Y también os voy a presentar, a través del audio, mientras que no podamos verla, a Itziar Eraña, que es doctora en psicología, máster en psicología del deporte, profesora en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Europea de Madrid, profesora de docencia en la Federación Española, colaboradora en los cursos de docencia también de la Federación Madrileña, también en la Federación de Pádel. Trabaja con deportistas, sobre todo de tenis y pádel, y en clínica. Vamos a escucharla. Primero, Itziar. Bueno, buenas tardes. Yo ya os puedo ver, ¿eh? O sea, no sé si me veis vosotros, pero yo ya os puedo ver. Tú nos puedes ver. Okay. Bueno, nosotros por lo menos ahora mismo, Itziar, te escuchamos. Con lo cual, voy a dejar el teléfono, Patricia, porque os hablo por aquí, ¿no? Por el audio. No nosotros te escuchamos a ti, pero creo que la gente no te va a poder escuchar, Itziar. ¿No? Dice Salva, no lo escucho demasiado bien, nos pasa a los demás. ¿Y los demás claro. ¿Qué dicen? ¿Escucháis bien a Itziar? Bueno, vamos a ver si la rescatamos mientras tanto. Sí, se escucha voy bien. A llamarla por teléfono igualmente para que la podamos escuchar. Maite, ¿cómo estás tú? Cuéntanos. ¿Cómo estás viviendo toda esta situación? Pues yo por lo pronto estoy confinada en Marbella, yo vivo en Berlín, en Alemania, aunque soy española, de Madrid. Pero bueno, por el amor a la psicología del deporte y por
la curiosidad de conocer nuevas culturas y otros países. Me fui con una beca Erasmus a Berlín y ahora he venido a estar un mes, tenía planificado el 3 de marzo al 4 de abril y me he quedado confinada aquí, estoy esperando a que me repatrien para irme a Alemania y volver con mi marido. Pero bueno, como yo trabajo muchísimo online, asesoro a los deportistas y a entrenadores a través de Internet, pues puedo seguir haciendo mi labor profesional, lo que me hace esto mucho más llevadero, por supuesto. Bueno, Itziar, tú nos escuchas, ¿verdad? Sí. Escúchanos, háblanos como nos estás hablando ahora, que ahora te escuchamos. Volvemos a llamarla. Estamos intentando localizarla. Disculpad los problemas técnicos que estamos teniendo con ella. Ella nos está viendo como nos estáis viendo los demás, pero no puede meterse en el escenario. Itziar, no cuelgues. Vale. Te escuchamos desde aquí. Perfecto. Nada, que te estaba diciendo que hace una semana, cuando me llamaste la primera vez para comentarme que hablara, ¿no? Que diera alguna... Hay eco. Hay un eco fuerte. No sé cómo puedo hacerlo mejor. Si quieres, baja un poco el volumen de tu teléfono, de tu ordenador. Tú háblanos y yo te voy introduciendo. Baja el teléfono del ordenador. ¿Ves? Aquí dice, Luis dice, Itziar debe poner el mute en su ordenador y dejar... Ahí dices que creo que tiene error completo. Ahora te escuchamos perfectamente, Itziar. Vale. Pues nada, que como te decía, que bien, que yo creo que hoy que tenemos que hablar de emociones, pues hemos tenido mucha emoción preparando esta charla y que lamento mucho que no poder estar ahí en vivo, pero bueno, que yo creo que lo importante es que tengamos un ratito para charlar y para compartir. Bueno, y adelántanos tú también, ¿cómo estás viviendo tú esta situación? Al margen de estos problemas técnicos que hemos tenido previos a la charla, ¿qué está significando para ti este tiempo? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, pues como comentaba hace unas semanas, yo creo que los primeros días, pues un poco entre un poco el desconcierto, ¿no? De ser una situación novedosa. Pero realmente cuando han pasado los días y van pasando y todavía no sabemos, yo creo que estamos todos viviendo una situación de mucha incertidumbre, ¿no? O sea, tiene todos los componentes del estrés. Porque es nueva, porque hay mucha incertidumbre. Sí, porque realmente hay mucha amenaza, ¿no? Tenemos el virus por ahí pululando y hay amenaza física y amenaza real, ¿no? Y por otro lado también hay muchas pérdidas, por lo tanto yo creo que es una buena combinación para que salgan un montón de emociones y yo creo que la clave, ¿no? Que es probablemente el tema de hoy, que es que las emociones están bien, ¿no? O sea, el estrés es una situación que todos podemos vivir en mayor o menor medida, pero que no siempre es negativo, porque podemos aprender de él, ¿no? Y yo creo que este es el objetivo de la charla de hoy, que realmente hagamos una reflexión y que yo estoy segura que todos vamos a salir fortalecidos de esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo de importante pensáis que es esa fortaleza mental de la que habláis muchas veces? No solamente, pues eso, para la vida diaria, sino para el tenis también. ¿Cómo al final va a afectar a las personas el no entrenar esa fortaleza mental estos días? Maite. ¿Quieres contestar? O Itziar, cuéntanos. No, bueno, es que como no puedo hablar, que me pierdo, perdonad. No, yo lo que creo es que cuando hablamos de fortaleza habría que definirlo. Hoy estamos hablando de emociones y creo que es importante que todos estemos enfocados en que las emociones se enteran, ¿no? Y una vez oí una frase que me gustó mucho, que decía que la infancia era el patio donde íbamos a jugar el resto de la vida, ¿no? Y me gustó mucho esa expresión, porque realmente yo creo que cuando hablamos de desarrollo emocional, empieza muy pronto, empieza casi desde que nacemos, y que tenemos que tener claro que cualquier emoción es válida, ¿no? Y que todo se puede entrenar. Cuando hablamos hay veces que la gente dice, bueno, pero es que yo soy así o he nacido así, ¿no? Me parece que desde que somos muy pequeñitos, ¿no? Hay distintos contextos o distintos estilos de educar, ¿no? Y eso hace pues que a veces tengamos un aprendizaje de que hay emociones buenas o malas, ¿no?
en este momento probablemente tengamos más ratos de tener a veces miedo o tristeza o incluso estar enfadado, pero no es lo mismo el contexto que acompaña esas emociones, ¿no? No es lo mismo el sentir que, bueno, que está bien, que eso es lo que sientes, y tratar de regularlo, ¿no? La función precisamente de las emociones es comprender lo que estás sintiendo, que es el primer paso, para luego poder regularlo, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que hacer un poco hincapié ahí, en cómo entendemos las emociones y después cómo las expresamos, ¿no? O sea, es importante trabajar las emociones desde pequeños realmente, ¿no? Para que sepamos desde pequeños reconocerlas y luego saber gestionarlas. Claro, yo creo que desde la infancia lo que aprendemos es a valorarnos y a querernos, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que eso significa que vamos a aprender a mantener relaciones satisfactorias, a construir una idea positiva o negativa nuestra, vamos a establecer relaciones con otras personas y todo eso. Por eso el otro día también insistíamos, ¿no? En otra de las charlas vuestras, lo que hicimos del desarrollo del jugador, la importancia de la primera etapa cuando tú estás enseñando a una persona a construirse, ¿no? Sí. Porque esa es la base de lo que va a hacer después. Entonces hemos pasado, yo creo que a nivel emocional, a modelos muy autoritarios donde parecía que las emociones de las que estamos hablando estaban prohibidas porque eran como un signo de debilidad o de fragilidad o de vulnerabilidad. A todo lo contrario, ¿no? A una sociedad muy permisiva donde parece que hay que evitar las cosas que nos generan malestar a toda costa, ¿no? Por lo tanto, eso nos pone en un escenario, pues, digo que donde nos ponemos a divagar, ¿no? Es decir, aparece la emoción y yo creo que hay gente que se empeña en evitarla a toda costa y hace verdaderas conductas de escape. Yo les digo a mis alumnos y se ríen, no hay muchas formas de escaparse, a veces incluso el ejercicio puede ser una de ellas, ¿no? O la hiperactividad, pero también otras muchas cosas y muchos consumos, ¿no? Hay otras personas que ante esas emociones lo que hacen es pelear con ellas y enfadarse y estar en lucha o en combate, y hay otras que directamente se colapsan, ¿no? Bueno, yo creo que el objetivo de la charla de hoy es que nos centremos en que hay que prestar atención, ¿no? Hay que estar en presente, hay que estar atentos a qué es lo que nos pasa, qué es lo que pasa por nuestro cuerpo, por nuestra cabeza y cómo nos sentimos, ¿no? Porque ese es el primer paso. ¿Cómo lo ves tú, Maite? Bueno, pues empezabas hablando de la fortaleza mental, si es importante ahora. Pues yo pienso que la mayoría de los jugadores de distintas edades y distintos niveles están pues ahora mismo en confinamiento y parón deportivo y se están preguntando, bueno, a ver, cómo sigue esto y cuanto más mayores y más claros los objetivos o más ambiciosos los objetivos, tanto más preocupados están, pero bueno, todos están gestionando cómo pueden estar con este parón deportivo, confinamiento. Y yo pienso que, como ha dicho Iciar, la gestión de emociones desde la infancia, que aprendas a, bueno, pues qué función tienen, para qué sirven. Las emociones más frecuentes son en tenis, vamos a decir, y en la vida en general, pues la alegría, el enfado y el miedo, ahora muy presente el miedo, y para qué función tienen, muy interesante saberlo, para qué tenemos emociones, aparte de que son indicadores y aparte de que sea importante que los niños sepan gestionar, que yo pienso que además los niños, cuanto más pequeños, tanto más rápido salen de una emoción a otra, tanto más rápidamente cambian, sí es verdad que también la gestión de los adultos, de los que acompañamos a los jugadores, tanto más pequeños o más ya más mayores, pues también creamos un marco de acción en los que los demás se reflejan y también es importante que nosotros como asesores, como profesionales expertos que acompañamos, también sepamos ver, bueno, cuál es el marco emocional y mental que estamos creando a todo nuestro equipo, a todas las personas que estamos acompañando y por eso creo que es importante también, tanto como entrenador, como padres y como otro tipo de profesionales que acompañan a los jugadores, el saber gestionar nuestras emociones también en nuestra comunicación, en nuestra forma de pensar. Y bueno, yo un poco lo que quería introducir hoy, que bueno, si queréis luego en el turno de preguntas lo vamos profundizando, es cómo manejar las emociones, que tiene que ver mucho con el pensamiento que tenemos o cómo interpretamos situaciones, porque una emoción siempre la vemos como algo que surge porque ha pasado algo fuera de mí, una situación, un acontecimiento, y reacciono de una manera, porque está el coronavirus, tengo miedo, porque tengo incertidumbre, porque no sé, pero es justamente los pensamientos que tengo sobre esa situación la que me hace tener un tipo de emociones y no otras, y lo que me hace poder manejarlas y decidir con cuánto tiempo me quedo en la emoción, con cuánta frecuencia
y cuál es la intensidad de la emoción. Y eso es bastante potente porque no se trata de que eliminemos las emociones, sino de cómo las regulamos. A lo que te vas es cómo yo manejo mis interpretaciones, mis convicciones, mis pensamientos en una situación. ¿Y Ciar? Dime. Que tú que estás, supongo que estarás en contacto también a estos días con deportistas y demás, ¿qué es lo que estás recibiendo por parte de ellos? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo lo está viviendo un tenista ahora mismo todo esto? Hombre, yo creo que ahora la gente que está parada, sobre todo, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que los deportistas, fundamentalmente, lo que les cuesta es trabajar, ¿no? Yo les decía el otro día, precisamente con una persona, que es verdad que no pueden hacer el deporte habitualmente, que el físico está muy limitado a las condiciones en las que cada uno vive, porque no es lo mismo vivir en un chalet, que pueden salir y hacer más ejercicio que cuando viven en un sitio pequeño. Pero sobre todo yo creo que lo que más les está costando es la parte de la motivación, ¿no? De trabajar, ten en cuenta que algunos venían, sobre todo en pádel, no más que en tenis, pero que venían a hacer pretemporada dura física y de repente eso se para, ¿no? Y entonces tienen que estar trabajando, pero tienen que estar trabajando con un objetivo que es incierto, ¿no? Porque normalmente los deportistas trabajan con objetivos, siempre a corto, medio, largo plazo, pero eso te organiza la vida, ¿no? Tienes tu vida muy organizada en rutinas y te permite estar más focalizado. Entonces ahora, digamos que alguien que no tiene un buen manejo de eso y que no está entrenado en precisamente la fuerza de voluntad y el manejo de esa emoción, pues probablemente se desordene un poco, ¿no? Y le cuesta entrenar porque te dice, bueno, es que no sé si va a durar un mes, 2 meses, 5, y bueno, el mensaje es presente, esto es lo que hay ahora, no podemos entrenar en una pista, pero yo siempre he entendido un parón y siempre he entendido una lesión como un momento donde puedes aprovechar para entrenar otras cosas, ¿no? Y yo te diría que en este caso a nivel psicológico y emocional estamos trabajando más que nunca porque tenemos muchas más sesiones, muchas más opciones de hacer entrenamientos que en el día a día a veces no hay tiempo, porque dices, bueno, yo les digo que se pongan en esa situación de la vuelta, ¿no? Les hago 2 preguntas. Por un lado, ¿cómo te gustaría sentirte hoy respecto a cuál ha sido tu comportamiento durante este tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo te gustaría pensar sobre cómo lo has utilizado? Y la segunda idea es, bueno, todos estáis, es pocas las veces que todos estamos en las mismas situaciones, ¿no? Sí, es verdad. No es que digas, no es que me está pasando a mí, no, todo el mundo está igual. Por lo tanto, en la carrera ahora y la competición no está dentro de 6 meses. La competición es cada día. O sea, mi competición es estar ordenada. Mis alumnos se reían el otro día porque les dije que me iba de vacaciones, que estaba en Semana Santa y que me iba a tomar unos días. Y se reían, pero es cierto, ¿no? Es vacación de lo académico porque tengo otras cosas que quiero hacer. Entonces, para mí la competición del deportista que ahora mismo está parado es cada día. ¿Cómo voy a hacer mañana? ¿Qué voy a entrenar? ¿Y cómo voy a estar bien? ¿No? Ese es el trabajo. Y hablabas como de visibilizar una meta, que es lo que hablábamos en algún momento, Maite, ¿verdad? De visibilizar el objetivo, ¿no? Que es fundamental ahora mismo que no se puede ir a la pista. Claro, como bien ha dicho Iciar, cuando hay bajas de motivación es importante saber que eso siempre tiene que ver con algún objetivo que ya no ves posible, o sea, cuando hay problemas de motivación o el objetivo es demasiado alto, el objetivo es demasiado fácil o el objetivo no se ve realizable, o sea, hay como una especie de desenfoque o desorientación en el sentido de decir, bueno, a ver, entonces no hay motivación para hacer lo que es necesario o lo que tú haces día a día, como dice Iciar también, la competición es día a día, así como tú entrenas, la actitud que tienes todos los días es la que hace luego cómo tú eres en la pista, porque tú eres el mismo en la pista que fuera de la pista, o sea, es tu forma de hacer y de afrontar las cosas. Y, por supuesto, lo que tiene la psicología del deporte tiene muchas herramientas, pero entre ellas la visualización o la práctica imaginada, o llamémoslo entrenamiento ideomotor, que es una forma de visualizar más sistemática y ordenada para que los deportistas puedan mantener un nivel óptimo de ejecución técnica o de jugadas, incluso visualizar estados de ánimo que quieren tener o consecución de éxito, de objetivos, a través de la visualización, que es un arma muy potente porque todos todos podemos imaginarnos cosas. O sea, todos, de hecho, muchos jugadores antes de los partidos se imaginan distintas cosas que pueden pasar, pero lo hacen de forma poco ordenada y nada sistemática, o sea, cosas que a lo mejor ni siquiera les están ayudando a luego poder sacar su mayor rendimiento. Entonces, es importante el saber que hay una conexión entre mente y cuerpo
Y bueno, hablábamos antes del experimento del limón, que Cuéntanos, que yo creo que puede ser muy interesante para que la gente también lo visualice en sus casas. lo conexione. Vale, pues si queréis, que veo que hay 256 personas conectadas, pues lo que me alegra mucho para que hagamos una experiencia común de lo que significa la conexión entre mente y cuerpo y lo que es el poder de la visualización. Os pido que os sentéis de manera tranquila, relajada, donde estéis, en la silla, el sofá, y que cerréis los ojos, respiréis una vez profundamente, de forma tranquila, y ahora os vais a imaginar lo que yo os voy a decir. ¿Vale? Cierra los ojos, Yo lo voy a hacer respira también, un par de veces conscientemente. Vale, sí, tú hazlo. Sí, sí. Y ahora imagínate que tienes un limón en tu mano derecha. Imagínatelo lo más vívido posible para ti. Observas su color amarillo y ves los poros de la piel. Puedes sentirlos y te llega el olor del limón a la nariz. Sigues observando su color amarillo y sientes los poros de la piel. Y el olor del limón te sigue llevando a la nariz. Ahora en tus pensamientos cortas el limón por la mitad y ves su carne fresca. Observas cómo sale el líquido de las rodajas. Ahora cortas el limón en rodajas y coges una que te acercas a la boca y la muerdes. Ahora respiras una vez más profundamente y abres los ojos. Mi pregunta es, podéis contestar en el chat si queréis, ¿quién ha sentido salivación en su boca? ¿O que ha cambiado el gesto? Lo que, si queréis ponéis sí, yo, como los que lo hayáis sentido, porque la mayoría de los participantes... Que nos lo hemos dicho con todo este problema técnico que hemos tenido, ya sabéis que el chat lo podéis utilizar para comentar, mira, sí, todo el mundo le ha pasado. Vale, pues esto es un experimento muy fácil. ¿Te ha pasado a ti? También. Cuanto más te autosugestiones, porque al final es una forma de autosugestión, o sea, de ver una imagen, imaginártela lo más nítida posible, cuanto más nítida te lo imagines, tanto más reacción tienes. Entonces, como veis, exacto, estaba como el perro de Paulo. Pues mira, de hecho, preguntan que si en estos momentos el trabajo de visualización para jugadores de buen nivel puede ser positivo. Por supuesto, es una de las cosas que yo estoy haciendo también con mis jugadores, porque lo ideal es que sea una combinación entre práctica imaginada y práctica real, pero en estos momentos, incluso en momentos de lesión, se utiliza para no perder, porque lo que haces es la conexión, esto es un experimento que te hace ver la conexión entre mente y cuerpo, como ves, si la mente, imaginándote una imagen lo más nítida posible con todos los sentidos, te hace tener una reacción corporal y tu cuerpo es la herramienta para tener resultados, lo que puedes deducir es que tu mente determina los resultados que tú tienes. Y es muy potente, o sea, se ha medido además con aparatos de biofeedback que te dan una retroalimentación de cómo son tus señales biológicas, que lo que tú piensas tiene una señal directa en el cuerpo, tiene una reacción también de tus canales neuromusculares, o sea, y bueno, yo sé que muchos entrenadores trabajáis la visualización o lo utilizáis, que bueno, también seguro que Iciar quiere decir algo al respecto, en cuanto a que visualicen dónde quieren sacar o que se imaginen, ¿no? Entonces, es muy potente, pero lo que es muy importante es que sea estructurada y sistematizada, que sea sistemática. Y yo, por ejemplo, que estoy en Alemania, hay un grupo de investigación muy importante de Hans Specha, que hay un libro que lo pondré aquí para si queréis, para que a algunos les interesa la literatura, para traducirlo al castellano, que habla de lo que es la práctica, o sea, lo que es la práctica imaginada, pero más como entrenamiento idiomotor, y tiene investigaciones muy interesantes con cirujanos, con pilotos y deportistas, porque tienen que tener en momentos muy concretos muchísima precisión y además en momentos de alto estrés. Y la visualización te sirve, o esa práctica idiomotora en el que te imaginas tu movimiento, tus gestos técnicos y ejecución de varias secuencias de forma muy específica, te ayuda a tener en momentos muy concretos una ejecución muy buena, muy precisa, a pesar del estrés. Me está preguntando Adrián Andrade que cómo podemos hacer que la mentalización sea sistemática. Pues eso, trabajando con, pues tienes que tener, bueno, nosotros como psicólogas del deporte hemos estudiado cómo se hace visualización de forma sistemática, o sea, hay manuales, pero bueno, siempre hay que saber cuáles son los sentidos que más utiliza, hay que saber
utilizarla de distintas maneras. O sea, siempre es bueno trabajar con lo que son expertos nosotros estamos formados en hacer visualización de forma sistemática. Por supuesto, pues eso, hay manuales que puedes leer y darte una idea, pero ya te digo, hay distintas formas de visualización y bueno, a mí me interesa también, Itziar, tú con lo que piensas al respecto, pero te puedes visualizar un estado de ánimo o visualizar que quitas una cualidad de tu vida, por ejemplo, el miedo, y que traes confianza, todo eso te lo puedes imaginar, lo que se llama ahora también meditar. Pero luego hay lo que es la visualización sistemática de gestos técnicos, de conjuntos de movimientos, y eso yo, por ejemplo, en Alemania lo he aprendido como entrenamiento idiomotor, que es imaginarte desde fuera, o sea, verte como si estuvieses en una película, o verte desde la percepción desde dentro, y todo eso tienes que estudiarlo y trabajarlo. O sea, los psicólogos del deporte estamos formados en eso. Voy a poner... Itziar, ¿tú cómo trabajas esa parte de la visualización? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahora, antes de contestarte, la verdad es que estaba leyendo lo de la mentalización sea sistemática de Adriano, que ha sido esa pregunta que a mí me saldría. No he entendido la pregunta, Adriano, lo de la mentalización sea sistemática, pero tal vez, bueno, por mi formación, yo siempre digo que cada uno tiene su formación, ¿no? Y yo creo que en el tema de las emociones, para mí, más que algo que sea muy sistemático y muy ordenado siempre, yo creo en el estar conectado al presente, ¿no? Hay una palabra muy importante cuando hablamos de emociones, que es los permisos, el tener permiso, ¿no? Para que aquello que esté pasando contigo, pues que no hagas una crítica, no hagas un juicio de valor, sino que simplemente lo sientas. Y entonces todo lo que sea hacer un patrón muy sistemático en la emoción a mí me cuesta, ¿no? Respecto a la pregunta de Patricia de visualización, yo utilizo mucho la visualización sobre todo en la parte de la preparación de los partidos, ¿no? A mí me gusta decir que hay que jugar siempre 3 partidos cuando se compite, no solo el que se juega, ¿no? Y ahí medimos muchas veces la motivación de los jugadores, pero sobre todo que cuando realmente lo haces se dan cuenta del valor que tiene, ¿no? Uno es la preparación, lo que tú preparas del partido, otro es el que juegas y otro es el que analizas, ¿no? Entonces a mí me gusta, yo digo que una de las tareas de los psicólogos, aunque la gente crea que nos dedicamos a trabajar siempre con problemas, y espero que poco a poco se vaya cambiando esa idea, muchas veces es ser capaz de predecir, ¿no? De anticipar. Y una de las cosas que hacemos cuando preparamos el partido, pues también es anticipar, ¿no? Cuáles son las dificultades. Hay veces que los técnicos dicen, madre mía, pero ¿cómo le vas a plantear un problema a alguien, no? Justo cuando va a jugar. Bueno, yo creo que a todas las personas nos gusta buscar certidumbre, ¿no? Buscar control, saber si tú pones a una persona en una situación donde le planteas cuáles son las dificultades que van a aparecer, ya le estás entrenando mediante la visualización a que no solo se queda en va a aparecer esta situación adversa, sino, no, yo tengo opciones. Es decir, a mí me gusta mucho hablar del modelo de 50-50 y me gusta mucho que el deportista sienta que tiene que estar sobre todo centrado en su 50%, no tanto en lo que va a ocurrir o lo que haga el otro, sino cualquier cosa que pase, yo realmente tengo recursos para afrontarlo, ¿no? Y más en deportes como el tenis, que yo digo que a pesar de ser un deporte muy duro y de ser individual, creo que tiene algunas cosas que para el aspecto psicológico son ventajosas, y es que no hay un reloj que marque el final del partido. Por lo tanto, aunque lo estemos haciendo muy mal y el partido vaya 6-0, 4-1 abajo, pues podemos levantarlo, ¿no? Y por otro lado, que también es un deporte que podemos cometer errores, porque en otros deportes tú cometes un error y ya te ha penalizado, pero en tenis podemos cometer muchos errores, ¿no? Por lo tanto, de nuevo volvemos a dar peso a qué importante no solo lo que pasa, sino cómo afrontamos, ¿no? Lo que pasa. ¿Y qué pasa cuando no preguntan, cuando no se puede trabajar la visibilización, cuando cuesta que el jugador visibilice una situación? Bueno, yo ahí te diría, el otro día me decía a mí un deportista que me decía, es que eso, claro, como tú es que a ti esto te parece importante. Yo siempre digo que cuando estás trabajando con un deportista, uno de los aspectos más importantes es que la necesidad sea del otro, ¿no? Por lo menos en mi campo. Yo no trato de convencer ni trato de tener más motivación que los deportistas, sino acompañando a un jugador a que entienda y a que pruebe cosas y que él mismo se dé cuenta de cuáles de esas herramientas pues pueden ser eficaces para él, ¿no? Entonces, para entrenar la visualización no es solo poner rutinariamente y obligadamente a alguien como diciendo, vale, esto lo hago por ti, sino que realmente pueda hacerlo y pueda ver los beneficios, ¿no? Que eso produce en un partido, por ejemplo, cuando realmente has visto lo que se está contando, ¿no? Que has planificado una situación que ha ocurrido y que ya estaba preparado y que la has resuelto, ¿no? Pues entonces
igual pueden encontrarle sentido a esa herramienta. Entonces, es bueno prepararlo en cualquier momento, preparar para la visualización. Preguntan durante toda la temporada, en momentos puntuales, siempre, entiendo que siempre se puede preparar para la visualización, ¿no, Maite? Pues hombre, la visualización, como digo, es un clásico de lo que es la psicología del deporte. O sea, cuando haces cualquier máster en psicología del deporte, pues la visualización es un elemento de lo que aprendes porque, por supuesto, o el entrenamiento idiomotor, como lo he aprendido yo, que tiene una serie de... O sea, tú puedes visualizar un objeto, un movimiento, un gesto técnico, una situación antes de partido, te puedes visualizar entrando a entrenar o a competir. O sea, la visualización es muy general y lo que es evidente es que todos tenemos la capacidad de imaginarnos cosas. Entonces, en ese sentido, la puedes utilizar de manera puntual, de manera general. Cuando veis, por ejemplo, se ven en deportes, ¿no? Un corredor de bob, o sea, que visualiza todo el trayecto, o corredores de maratón, por ejemplo, en Alemania, con ese entrenamiento idiomotor que tiene distintas estructuras, pues para deciros algunas, para que os hagáis una idea, os he puesto un par de libros. El de Eve Specha habla de esto, ¿no? Pues primero se describe la acción completa de forma detallada, luego hay una descripción mental subvocal, se describen luego los puntos más centrales del movimiento y luego se marcan de una forma sistemática para que el jugador lo pueda visualizar. Yo, por ejemplo, las prácticas que tuve cuando hice el máster en Psicología del Deporte en Alemania, hice unas prácticas en un centro de deporte, de centro de apoyo al deporte olímpico, y ahí visualizaba mi saque para optimizar parte del gesto técnico, porque tardaba mucho y giraba y no hacía la pronación. Entonces lo que hacíamos era, me pusieron con Arantxa Sánchez Vicario, que era más o menos de mi estatura, y veíamos el movimiento y luego se marcó, yo describí el movimiento, se marcaron los puntos centrales y luego con sonidos yo visualizaba, pim, 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 lo que es la ejecución. O sea que la visualización es un término muy general que se puede utilizar para muchas cosas. Yo, por ejemplo, concretamente para el manejo de emociones, que es el tema que tenemos hoy, o sea, la visualización la utilizo a lo mejor pues para despedir, o sea, quiero decir, para que los jugadores quitan una cualidad y que puedan meter otra cualidad que les interesa más, pues quitar miedo y meter confianza. Pero yo lo que sí hago, yo personalmente con el manejo de emociones, es ver mucho cuál es la función que tiene para el jugador y cuál es la ventaja de tener la emoción. Pues si, por ejemplo, se enfadan mucho y quieren dejar de enfadarse, ¿cuál es la ventaja de enfadarse? ¿O cuál es la ventaja de tener miedo? O sea, porque tiene una función, pues muchos dicen, vale, pues la función del miedo es protegerte, claro, pues si no tuviésemos miedo, pues te tirarías por el balcón y te daría igual, ¿no? Pero eso es una parte que luego podemos tomar más para allá, pero para contestar la visualización la puedes utilizar de muchas maneras y luego he visto una pregunta que pone, ¿qué es mejor, la visualización viéndote desde dentro o desde la grada? Pues hay distintos puntos, hay jugadores que se imaginan mejor viéndose desde fuera, como si fuese una película, y otros que la sienten desde el principio desde dentro. Por ejemplo, yo he recomendado un libro que se llama Entrenamiento en tenis con orientación psicológica, de Nina Nittinger, que hay un capítulo de visualización especialmente para tenis. Ahí los chicos ven cuáles son los canales, la vista, el olfato, el sentido, el oído, lo que ellos trabajan mejor para visualizar, y luego se les va introduciendo poco a poco en un gesto técnico, en preparar antes el partido, y te hace una introducción de forma sistemática para los que se quieran entender qué es eso de la visualización. ¿Y qué es mejor? ¿Desde dentro o desde fuera? Pues se dice que lo ideal es desde dentro, pero no pasa nada si uno se visualiza desde fuera. O sea, todo es irlo llevando de forma progresiva y depende todo siempre del objetivo al que tú quieras llevar. ¿Para qué utilizas la visualización? ¿Con qué finalidad? Y Ciar, pregunta Marta Paredes que cuando las dificultades son externas y que no dependen de uno mismo, como es en estos momentos, ¿cómo se puede gestionar eso? Bueno, yo creo que es que muchas veces dedicamos demasiado tiempo a pensar en lo externo, ¿no? Y como hemos comentado antes, a mí me parece que al final la vida hay que vivirla y tiene mucho que ver con el enfoque. Y es verdad que ahora podríamos un poco desanimarnos si uno ve las noticias, si uno piensa en lo que está perdiendo, si uno se maneja en esos datos de no sé cuándo voy a volver o a entrenar o a competir o a trabajar o qué va a pasar de mí en el futuro, realmente las emociones pueden ser negativas, ¿no? Pero yo creo que tenemos una responsabilidad, y la tenemos todos, que es centrarnos en lo que podemos hacer en nuestro 50. Y para mí centrarnos en lo que podemos hacer es
tener un objetivo casi cada día y por supuesto semanales y a medida que esto se alarga más, porque creo que el mantener un objetivo lo que hace es que reduce el estrés, nos hace estar concentrados en cosas que nos van a hacer sentirnos bien, aumenta la confianza, porque yo creo que la confianza siempre es el resultado de proponerte algo y conseguirlo, ¿no? Por eso yo creo que hay que ser cada uno en su parcelita, pero sobre ser lo más profesionales posibles, ¿no? Yo hace unas semanas te decía eso, que tal vez esta situación de que parece que estamos confinados y no tenemos nada que hacer, que estábamos un poco, que yo me sentí invadida, ¿te acuerdas? Los primeros días de recibo mails de cómo hacer tartas, cómo hacer ejercicio, cómo estudiar, cómo hacer cursos, y bueno, para mí fue un reto los primeros días decir, bueno, vale, yo voy a pensar en qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Qué es lo que me produce bienestar y satisfacción, qué cosas me producen malestar, como por ejemplo estar conectada 24 horas a las noticias, y yo creo que me centro un poco en lo que no es controlable, ¿no? Y en cambio pongo toda la energía en lo que depende de mí, en lo que quiero hacer cada día, y he descubierto escenarios nuevos en familia que son fabulosos, y bueno, yo creo que esa arma la tenemos todas las personas, ¿no? Enfocarnos en las cosas que puedo hacer, no tanto, esto es lo mismo que un lesionado, ¿no? Te lesionas y estás todo el rato, si te quedas en pobre de mí y porque a mí y qué horror, pues realmente no te puedes sentir bien, pero hay veces que dices, vale, tengo lesionado una pierna y voy a ver cómo trabajo el resto del cuerpo, ¿no? Claro. Una cuestión de enfoque. Y nos pregunta también Isabel Brito que a qué edad deberíamos empezar a trabajarla, aunque sea indirectamente, porque hay muchos alevines que ya se les va viendo, por ejemplo, emociones como el miedo o la ansiedad en la pista. A mí me gustaría, ahora seguro que Maite tiene un montón de experiencias, ¿no? Pero yo el otro día lo decía y me gustaría utilizar este escenario también para insistir en esto, ¿no? A veces preguntan, ¿cuándo tiene que empezar un niño a trabajar psicológicamente? Y yo os lo decía hace un rato, o sea, la infancia es el patio, ¿no? Donde vamos a jugar siempre. Entonces yo lo que creo es que cuando los niños son pequeños, lo que es muy importante que hagamos una buena base, ¿no? Que les enseñemos a valorar quiénes son, a que tengan una buena lectura de dónde están sus competencias, por qué son importantes. A veces la dificultad para hacer esto es que creo que cuando educamos a veces lo hacemos desde que queremos que el otro piense, sienta y haga lo que hacemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, yo te diría ahí como una palabra muy importante para mí, ¿no? En lo que es la educación o la enseñanza, que es la generosidad, a aprender a mirar, ¿no? Al otro, a quién es, qué le pasa, qué siente. Y entonces ahí creo que hay una tarea muy, muy importante que es de los adultos, ¿no? De los padres y de los entrenadores, que son los que le van a ayudar a ese niño a interpretar, ¿no? Por eso son tan importantes las reglas. A veces pensamos que los límites están mal, ¿no? Y los límites son absolutamente necesarios. Los límites educan y los límites protegen y los límites dan seguridad. Entonces, no podemos confundir los límites con que luego además los niños, pues desde que son muy pequeñitos, tienen emociones, claro que tienen emociones, y hay que ser muy competitivo para llegar al alto nivel en deporte. Pero creo que los adultos son los que hacen la traducción, ¿no? Y se encargan de enseñarle a los niños, bueno, cuáles son las emociones y cuáles son las formas óptimas de expresarlas. Nos pregunta también... Maite, ¿querías apuntar tú también algo al respecto? Sí, porque he visto una pregunta, bueno, y también lo que he dicho Isier, a ver, es que estaba, como también estoy intentando contestar a preguntas por el chat, así que decía que cómo salir de la espiral negativa, y es que, claro, yo trabajo también con jugadores y, por supuesto, con los padres. Es una condición para mí indispensable que los padres estén dispuestos a trabajar conmigo, y si son jugadores pequeños, o sea, quiere decir más jóvenes de 10, 11, 12, 13, 14 años, pues muchas veces las emociones lo que más me hablan es que ante la competición y los malos resultados, o cuando las cosas tienen dificultades, por eso el título de cómo manejar las emociones ante las dificultades. Las emociones más frecuentes cuando empiezan las dificultades en el partido, ya sea porque hacen ellos errores, o porque les roban bolas, o porque los padres se meten, o porque el contrario empieza a jugar mejor. Bueno, cualquier circunstancia o porque no encuentra la solución de los problemas que le está poniendo el contrario, las emociones más frecuentes siempre son el enfado y el miedo. Entonces, el enfado... Maite, ¿qué hacer en esos momentos de enfado? Y es que ahí yo quiero remarcar lo que ha dicho Iciar, porque
me ha pasado que yo he acompañado a competición a algunos jugadores que se enfadan sobre todo y bueno, pues puede ser el espectáculo más grande o más pequeño, pero sí de insultar a sí mismos, insultarse a la madre o al padre, a la raqueta, a lo mal que está la pista. O sea, y entonces yo ahí sí que hay una cosa que dijo una madre que me pareció bastante coherente, que dijo, una cosa es que te enfades por algo que te está saliendo mal, que sinceramente nos pasa a todos. ¿Quién no se ha enfadado porque no te ha salido algo como tú quieres? Y has dicho pues las palabras que se te hayan ocurrido. A otra cosa es la educación. O sea, hay una forma de estar y yo creo que hay veces que en ese caso la madre dijo, vale, pues una cosa es tener educación y tener una actitud y otra cosa es enfadarte porque te pasa algo. Entonces, en este caso yo no te permito y cortó, bueno, puso sus consecuencias y ahí cambió completamente el comportamiento de la jugadora en este caso. Pero sí es cierto que al mismo tiempo tienes que ayudarles a saber gestionar lo que es el manejo de las emociones. Entonces, en este caso, con el enfado, pues cuando tienes un estado de enfado siempre hay algo, el enfado siempre tiene la emoción o el pensamiento de fondo es esto lo que es, con lo que es no estoy de acuerdo. Y la mayoría de los jugadores, mi experiencia es que encajan mal lo que es el fallo o el error. Lo encajan como algo completamente negativo. Es decir, que es contra ellos. Sin embargo, yo lo que les digo, como ya he dicho antes, que el manejo de emociones tiene que ver mucho con cómo tú interpretas las situaciones. Si tú interpretas un error como algo negativo que te aleja del éxito que tú quieres y que ves que tu carrera deportiva, cuanto más errores haces y además cometes el mismo error de forma repetida, o que no sabes encontrar la solución en los partidos, ellos se bloquean porque no saben cómo, o sea, quieren controlar el resultado. Ellos juegan y quieren ganar el punto, quieren ganar el juego, quieren ganar. Entonces, el enfado es porque ven que se alejan de ganar. Entonces, una forma de manejar, por ejemplo, el enfado es decir, vale, me enfado porque no acepto lo que está pasando, o sea, sobre todo el error. ¿Y qué malo hay en el error? Pues el error, piensan, está contra mí, porque es algo que hago mal y entonces soy mal jugador. O sea, que sacan varias conclusiones mentales, que es el error es malo. Los errores, o sea, el que juega mal o el que hace errores es mal jugador. O sea, no solamente identifican el error de pensamiento como algo negativo, sino que además se identifican ellos con sus malos resultados y con sus errores. Es decir, sacan una conclusión sobre sí mismos. Si hago errores y juego mal, soy mal jugador. Luego se pone en evidencia su valor como jugador, incluso pierden confianza cuando hacen errores porque piensan, no, estoy súper alejado de lo que yo quiero conseguir. Tengo ahí un par de imágenes que ahora las cogeré, no me las he traído, pero que son muy placativas y luego las enseñaré. Y eso es una cosa, pero me pasa con el miedo y con el enfado. Con el miedo es lo mismo, el miedo tiene varias funciones, pero para seguir con el enfado, o sea, lo primero que yo hago, el cambio cognitivo, el cambio mental de pensamiento e interpretación que yo hago es que mis jugadores interpretan los resultados los errores, como resultados que me dan una información súper importante, tanto los aciertos como los errores, que además son interpretaciones, si queremos, de lo que es, porque al final es la bola bota a un lado o al otro lado de la línea, si es a la derecha es acierto, si es a la izquierda es error, pero simplemente es un resultado que te da una información muy importante de lo que funciona y de lo que no funciona. Y edades, sobre todo básicas, es muy importante que los jugadores mentalmente sepan regular sus emociones y una pieza clave es que sepan que los resultados, da igual del tipo que sean, tanto aciertos como fallos, les dan una información de lo que funciona y lo que no funciona y lo más importante es que sepan esa información para analizar y corregir. Si hacen ese cambio mentalmente, no interpretan el error como algo negativo, se dejarán de enfadar. Y también se dejarán de enfadar, porque yo tenía un chico, o varios jugadores, pero uno especialmente, hubo una conversación que dice, Maite, me enfado menos, pero es que ahora, como no quiero enfadarme menos, como que me bloqueo más. Digo, claro, porque no te permites enfadarte en sí no es malo. O sea, que lo que hemos dicho al principio de permitir que esté la emoción es muy importante. Y una vez que está la emoción, dices, vale, ¿qué es lo que me enfada? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es lo que no ha funcionado? Y ahí cambiándose, que los errores no sean contra ti, sino que son una información importante y luego que no saques conclusiones de tus resultados con respecto a tu valor como persona, porque tú no eres ni lo que haces, ni eres tus resultados, ni eres ni lo que piensas, ni eres lo que sientes. Tú eres el trasfondo de lo que sale todo eso y lo puedes manejar. O sea, no es algo que dices, pues has hecho error y ya no vas a poder cambiar ese error. Y ese cambio mental de pensamiento es el que hace que los jugadores puedan organizarse y ordenarse mentalmente de otra manera. Y Ciar, ¿cómo lo mismo ves, con el miedo. ¿cómo ves tú también esa parte del miedo y del enfado?
Bueno, a mí me parece que hay una teoría de motivación que explica muy bien esto, ¿no? Que desde que somos pequeñitos aprendemos a que cualquier situación en la que nos exponemos o vamos a competir, por ejemplo, hay gente que percibe esa situación como un reto, ¿no? Y esto se vive con alegría, con ganas, pero hay otras personas que aprenden a que esa situación es una bomba, ¿no? Es decir, que cuando tú más que ganas de jugar lo que tienes es miedo a hacerlo mal, yo creo que estamos con una orientación muy negativa. A mí me parece que siguiendo la línea de lo que hemos estado hablando, es importante que un niño aprenda primero las reglas, ¿no? Y que aprenda, como decía Maite, el enfoque de lo que verdaderamente vale un partido, ¿no? O sea, cuando uno construye una buena base emocional y sabe quién es, y sobre todo está diferenciado, ¿no? Me parece que tenemos que hablar un poco de las expectativas, pero algo que está ocurriendo mucho en la vida hoy en general, pero también en el deporte en particular. A veces hablamos de confianza y estaba leyendo ahí una pregunta de si con la visualización ganamos confianza. Y a mí siempre me gusta aclarar que la verdad es que vivimos a dos niveles, ¿no? Uno es lo social, que es lo que mostramos o cómo nos comportamos, y otro es lo psicológico, lo emocional, y es cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, a veces, cuando tú hablas con chavales, yo he estado dando seminarios con niños de 10 años y cuando les preguntas cuáles son las dificultades que tienen, casi todas están vinculadas a no cumplir las expectativas de otros, ¿no? Entonces, ahí es donde yo el otro día os comentaba la importancia que tienen los padres y los entrenadores, ¿no? En dar una visión un poco generosa, que yo insisto en que eso no significa que esté permitido todo, ¿no? Pero que realmente un niño tiene que tener esa posibilidad o ese escenario donde encontrar el valor y todos tenemos necesidades muy básicas, ¿no? De seguridad, de ser validado, de ser aceptado, y a veces actuamos con doble moral, ¿no? Porque le pedimos a un niño que se regule, pero resulta que luego los mayores no lo hacemos, ¿no? Y le decimos que no importa el resultado, pero realmente lo que ellos perciben es que en casa están cabreados o como poco tristes, ¿no? Entonces creo que tenemos trabajo en esa línea, porque jugar al tenis o hacer cualquier cosa debería ser algo divertido, una oportunidad para crecer. Y hay veces que decimos, no, es que no puedes sentir esto, pero sí tenemos que ir un poco antes, ¿no? Tenemos que trabajar más en lo interno, en lo emocional, que es lo que pasa cuando un niño en una pista de tenis tiene miedo. Claro. Yo no quiero ir tanto a corregir, a tratar el miedo, que por supuesto es una de las tareas que hacemos, sino a qué es lo que ha pasado para que este niño perciba, claro, cuando tú te metes en una pista y lo que está en juego no es un partido, sino que es tu valor, tu emoción y el de toda tu familia, ¿no? Sí. Entonces, hay un apartado ahí que es bueno que aprendamos a diferenciar, que una cosa es quién soy yo y cuáles son las expectativas que me marco respecto a mí y a lo que hago yo, ¿no? Claro. Y por eso te hablaba antes de la importancia de mirar con generosidad, ¿no? De quién es el otro, cómo se siente, qué es lo que quiere, y acompañarle siempre y ponerle las reglas siempre además, ¿no? Mira, en condiciones. Iciar, comenta Alejandro Trevisi que es fundamental que un niño tiene que entrenar y jugar al mismo tiempo. Bueno, habla de diversión, ¿no? Utilizar el deporte como una diversión. Con esta estructura los niños no tendrán tanto miedo a competir. ¿Estáis de acuerdo en eso? Sí, bueno, a mí me sale la frase de Nadal de divertirse sufriendo, ¿no? Es decir, yo creo que todo lo que cuesta, además, cuando tú te esfuerzas y cuando lo das todo, sale mejor, ¿no? Entonces, aquí habría que matizar que es diversión. Hay veces que tenemos, yo por lo menos como psicóloga a veces me da miedo, ¿no? Porque dices cosas, los niños los niños tienen que aprender a ser jugadores, ¿no? Y te vas a un torneo y resulta que el padre se ha llevado al niño al otro lado de la ciudad porque entiende que ser profesional es apartarle de todos sus amigos con 13 años o 12, ¿no? Y digo, bueno, creo que no me he explicado bien. O sea, porque ser profesional no es eso, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte del deporte que es toda la parte de, por supuesto, social, porque también tenemos necesidades sociales y de contacto. Bastante duro es el tenis, que es un deporte individual, ¿no? Como para que además uno viva aislado. Pero al final da igual, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a diferenciar entre quién soy. El siguiente paso es, ¿qué sé hacer, no? ¿Qué hago bien y qué hago mal? ¿Cuáles son mis competencias? Todos buscamos gente que tenga todas, ¿no? Que sea un portento físico, técnico y psicológico, pero muchas veces no tenemos las tres cosas, ¿no? Y tenemos grandes talentos que les ha faltado la parte emocional de trabajar duro, y al revés, gente menos talentosa, pero que ha tenido una fortaleza mental para
entrenar y ha llegado, ¿no? Para mí hay muchos caminos. Yo creo que hay una palabra que a mí me gusta mucho, que va vinculada a lo del permiso, que es la libertad, ¿no? De que un niño pueda elegir el deporte, por supuesto, que practica, el nivel al que lo quiere practicar, el que sea él el que vaya pidiendo el cómo vamos pasando a las distintas etapas, y que no sea una necesidad de otros, y que el niño siempre sienta que no llega. Porque no hay mayor atentado para la autoestima, para la confianza, pensar que no llegas, que no respondes a lo que otros esperan de ti, y sobre todo que no te quieran. Al final el amor condicionado es, vale, te quiero cuando eres el número uno, cuando ganas o cuando haces lo que yo te digo, ¿no? Bueno, yo creo que el querer es gratis. ¿Y cómo tiene que ser entonces ahí el papel de los padres? Maite, ¿contesto yo? Maite, y luego me contestas tú, Iciar. Vale. ¿Cuál debe ser el papel? Contesta tú, Iciar, porque yo estoy viendo preguntas y ya tengo una cosa preparada. Contesta tú. Iciar, ¿cómo tiene que ser? Que también el otro día salía el papel de los padres, el papel de los entrenadores, el padre que está en la pista como si fuera un entrenador, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, no suele ayudar. ¿Cómo ves tú ese papel entonces de los padres en esta gestión de las emociones que puede sentir un niño en la pista? Yo me voy a poner en primera persona, Patricia, porque soy madre y probablemente, fíjate que dedicándome a lo que me dedico, pues en esa parcela también he tenido que aprender, ¿no? Pero a mí me gusta mucho dar valor y dar poder a los padres, porque sobre todo en este deporte, si no hubiera padres no podrían competir, ¿no? Lo que pasa es que a veces yo creo que hago autocrítica, los psicólogos también nos hemos equivocado, porque nos hemos dirigido a ellos por ahí de su historia, lo hacéis mal, no metas la nariz, tú fuera, y yo creo que eso no es bueno. O sea, yo creo que el tenis es un deporte de equipo, en general todos los deportes, sobre todo en las primeras etapas. Los padres son muy importantes y yo creo que hay que trabajar juntos y ser capaz de atenderlos, ¿no? Y en esta misma reflexión del tema que estamos tratando hoy, para mí ha sido importante cuando he hecho talleres con padres, no tanto decirles lo que hacen bien o mal, sino ponerles en situación de vamos a ver cómo nos sentimos nosotros, ¿no? O sea, cuando mi hijo está jugando, ¿qué es lo que estoy sintiendo yo? ¿Por qué estoy tan nervioso? O sea, ¿por qué me enfado tanto? ¿Por qué me pongo tan, o sea, tengo emociones tan disparadas, ¿no? Tanto en positivo como en negativo? Cuando además le estoy exigiendo a mi hijo que sea un ejemplo de regulación de las emociones. Y a veces, yo recuerdo hace poco un padre que me decía, sí, de aquella charla aprendí una cosa, ¿no? Y dije, hombre, menos mal, por lo menos una, ¿no? Pero simplemente el hecho yo les decía, cuando tú estás viendo a tu hijo, si tú te paras por un momento, ¿cómo de importante? Porque lo que yo tengo claro es que todos los padres queremos a nuestros hijos, todos. O sea, no hay ninguno que no quiera a su hijo y que no quiera lo mejor para su hijo. Pero este es uno de los ejemplos donde a veces no estamos conectados, no hemos aprendido a estar conectados entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y entonces ponerte en esa situación de, vale, si yo lo que quiero es que mi hijo sea un tío feliz, si yo lo que quiero es lo mejor para él, ¿cómo de importante va a ser este partido? O sea, que lo gane o lo pierda, ¿cómo de importante va a ser? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Yo creo que eso inmediatamente te quita el drama, ¿no? Cuando uno está en esa situación que parece que en vez del partido te estás jugando la vida, y si tú aprendes a darte cuenta de lo que estás sintiendo y tú aprendes a distanciarte emocionalmente y entiendes que eso es solo un partido donde no estás tú, está tu hijo, y además te sonríes, y además en vez de centrarte en lo que está haciendo mal, que él ya lo sabe y lo multiplica generalmente, eres capaz luego de felicitarle. Si tienes algo que felicitarle, y si no, callarte y acompañarle en su emoción, pues yo creo que es entender que esto trabajamos todos, ¿no? Y lo mismo te diría de los entrenadores también, es decir, que a veces un entrenador te pide que trabajes con un jugador y tienes que hacerle esa revisión de, vale, cuando el jugador está en la pista, ¿qué pasa contigo, no? O cuando sale del partido y vas a hablar con él en un momento emocionalmente malo. Primero tienes que tranquilizarte, ¿no? O sea, yo no le digo no te enfades o no, vale todo está permitido. Lo que pasa es que cuando trabajamos con la comunicación tenemos que aprender a comunicar desde un estado que sea más adulto, ¿no? Que sea más sereno, que sea más estable. Cuando comunicamos desde la emoción, que es desde el niño, podemos hacer un exabrupto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos que aprender a reconocer qué es lo que estoy sintiendo y aprender nuevas maneras, ¿no? Al final, la comunicación es tanto lo que digo como lo digo, ¿no? Y aquí en este caso, Iciar, la empatía entiendo que
que es una de las cosas fundamentales, ¿no? A la hora de tratar con el niño, bueno, padre con el niño, el entrenador con el jugador o el psicólogo con el jugador, ¿no? O sea, la empatía entiendo que aquí es fundamental. Lo que pasa es que es como todo, le estamos pidiendo a la gente que realmente haga cosas que no ha sabido hacer o no ha aprendido para sí mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser empático y conectar con el otro cuando hay veces que uno no está conectado consigo mismo y con la emoción que tiene, ¿no? Por eso, a veces cuando hablamos de habilidades sociales, ¿no? Yo ahora estoy en ese tema en concreto escribiendo, hablamos de las habilidades sociales de los técnicos y a mí me parece muy importante que hablemos de las intrapersonales, ¿no? Que ahí entran todas las emociones. El ser capaz de conocer qué siento, el ser capaz de regularlo, el ser capaz de aceptarlo. Todo eso te va a poner en mejor predisposición de poder conectar con el otro. Pero si yo no me siento así, voy a tener muy poca capacidad de escuchar al otro y muchas veces lo que le voy a manifestar es mi emoción negativa y por supuesto a veces no voy a entender la suya porque si yo estoy en lo que el otro debe sentir, pues es muy difícil que validar, ¿no? Bueno, Maite está estoy aquí contestando mientras tanto. Maite está a tope. Creo que les has contado les has detallado una bibliografía, entiendo, de todos los libros que yo he estado viendo ahí, que son súper interesantes. ¿Qué les estabas contando en el chat? Maite, cuéntanos. Bueno, pues a ver, sobre todo, porque no, había algunas preguntas como si sirve la visualización para aprender un instrumento, y yo digo, bueno, la conexión mente-cuerpo y el cuerpo es la herramienta para hacer resultados, pues para aprender un instrumento y para aprender a hacer lo que tú quieras. O sea, que no es solamente para tenis. Pero lo que me interesa es porque veo que hay muchas preguntas en ese sentido y que he dicho que iba a contestar ahora, porque os voy a enseñar una imagen que yo creo que es muy placativa y que explica mucho lo que decía antes del error o de por qué nos enfadamos o incluso sentimos miedo, porque la mayoría de los jugadores tienen este esquema mental. Ajá. Cuando tú tienes un objetivo, ¿no? La mayoría salen, pues, quiero dar lo mejor de mí, quiero ganar el partido. Entonces empiezan, y en cuanto empieza a haber errores o dificultades o adversidad, entonces es cuando empiezan, cuando están aquí es cuando dicen, o sea, como si hubiese una calle que te lleva al éxito y una calle que te lleva al fracaso, al éxito y al fracaso. Entonces, es muy difícil cuando estás aquí todavía creer en ti. Eso es lo que, porque me comentaba una persona en el chat, es que mi hijo con 15 años ya no quiere jugar más, claro, porque, o sea, son varias cosas. Primero, esta mentalidad quiere decir que los resultados le llevan a ver cuando fracasas mucho, o cuando las cosas no salen como tú las has planificado, como todo el mundo espera que las tendrías que hacer, incluso tú mismo las esperas, entonces ya mentalmente es muy difícil, emocionalmente, hacer este cambio, no crees en el resultado ya. Sin embargo, la realidad es esta, que hay un solo camino que está lleno de fail, 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 que es lo que sabe la gente de éxito. Entonces, esta es la clave de cómo, esa es la diferencia de cómo manejar mentalmente y emocionalmente tu camino hacia un objetivo. El objetivo puede ser, me da igual, lo que tú quieras, sacar lo mejor de mí, tener salud, tener más tiempo, no, si es de tenis, pues conseguir cualquier ranking, me da igual, el objetivo siempre es individual, personal, lo que pasa es que sí es muy importante que lo operacionalicemos, es decir, que lo hagamos medibles, que sepamos cuáles son los criterios para que sepamos si hemos conseguido el objetivo o no. Objetivos reales, claro, esto también, por supuesto. Pero aunque me pongan un objetivo que a lo mejor parece así como muy ambicioso, digo, vale, ¿y cómo lo vas a hacer? Que tengas un plan de acción. Entonces, cuando tienes tu plan de acción, porque de eso te sirven los objetivos, hoy escuchaba en otro chat que yo estoy, en otro call, que decía, los objetivos son realmente poco importantes. O sea, aunque nos parezcan, son importantes y son poco importantes. Son importantes, ¿por qué? Porque los objetivos te van a dar el camino para que tú puedas corregir y es lo que te va a hacer que crezcas personalmente y lo que te va a dar el grado de maestría. ¿Por qué los profesionales son profesionales? Porque saben cómo estar en situaciones extremas de dificultad y de adversidad. Saben encontrar soluciones y el tenis es un deporte de solución de problemas. Yo siempre digo, el primer problema es la red, el segundo es las líneas y el tercero es el contrario. Cuando tú entrenas una derecha de top spin, lo que haces es, con el top spin, pasas la red, metes la bola en las líneas y además tiras a una altura que el contrario golpea incómodo, no está golpeando cómodo aquí abajo. Entonces, por eso, ¿no? Y esta es la clave, este punto donde las cosas no salen nada como queremos, la diferencia mental. Y ahí es donde lo que he dicho yo, la interpretación, he dicho antes, la interpretación del error, que digas, este error, esta adversidad, esta dificultad es contra mí. Pues parece en principio, pero no, siempre incluye una oportunidad. Y esa oportunidad es
el ver el resultado, y hay una diferenciación que yo quería decir hoy, porque si no, no me voy a ir contenta hoy, que porque hablamos mucho de aceptar el resultado. Y hay una diferenciación de 3 cosas que hacemos ante un resultado que no nos gusta, que es aceptarlo, tolerarlo o aprobarlo. Y entonces, aceptarlo, que es la palabra que más utilizamos y que es correcta, pero aceptamos, cuando lo pensamos bien, aceptamos lo que no nos gusta y creemos no poder cambiarlo. Evaluamos negativamente lo que sucede. Cuando toleramos lo que rechazamos de forma rotunda. O sea, tolerar es como que dices, bueno, tolero porque no me queda otro remedio. Aceptarlo también, pero sí que es con una connotación negativa. Y luego aprobarlo, sobre eso podemos discutir porque es interesante. Aprobar algo incluye en sí mismo que se ha eliminado todas las interpretaciones negativas. Lo que sucede es que, aunque no te guste el resultado, apruebas la posibilidad existente de que ese resultado se dé, que exista, y lo asumes y te responsabilices de este resultado aunque no te guste. Por eso, aprobar y asumir requiere que aunque no te guste, lo apruebas como posibilidad existente y te responsabilizas de él. Esto que te da opción cuando tú asumes y apruebas el resultado. Cuanto más rápido lo hagas mentalmente, también tus emociones cambiarán, porque te permites tener esa emoción. Y si reinterpretas que el error no es contra ti, apruebes y asumes y te responsabilizas de las consecuencias que tiene. Entonces, yo lo que le digo a mis jugadores es que el juego es resultado, análisis, o sea, aprobación, análisis, porque en el momento que apruebas y no te estás enfadando y no estás teniendo miedo es cuando puedes tener tu mente activa para analizar lo que está pasando y qué es lo que no funciona y luego la fe de corregir. Por eso les digo, el juego es rack, 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 rack. Y les hace mucha gracia porque es el juego rack. Muchos tic-tac, con muchas curvas. Sí, pero el rack es resultado, aprobación, análisis, corrección. Y eso, porque los mejores jugadores son los que antes se adaptan a la situación que es. Un Djokovic, un Nadal, un Federer aprueban y se adaptan rápidamente y encuentran soluciones rápidamente. Un Ronaldo te falla un penalti, pero a la siguiente jugada no está hoy, qué malo soy, cómo he fallado, me estoy enfadado, sino que enseguida está centrado en la tarea. Y esta es la segunda parte de lo que le pasa a todos nuestros jugadores. Y es que son las imágenes que me gustan utilizar a mí porque son muy placativas. Pero esta es la clave de la confianza, porque muchos me decían, pero Maite, ¿cómo puedo volver a confiar? Si tú confías que da igual la situación que tú tengas, tú sabes encontrar la solución y si no la sabes encontrar tú, tienes gente que te rodea, tanto tus padres, entrenadores, psicólogo, preparador físico, etcétera, gente, amigos, que te pueden dar una idea de cuál puede ser la solución, entonces puedes salir de cualquier situación. Y esa es la confianza férrea. No tiene más confianza el que consigue éxito, sino el que sabe estar y salir de situaciones adversas. Eso es el que realmente tiene confianza en sí mismo. Por ejemplo, cuando un jugador no quiere jugar más es porque le ha pasado que no confía en sacar soluciones de cualquier adversidad, sino que además se ha identificado. Y eso es altamente amenazante para ti mismo. Si tú te identificas con tus resultados y dices, si juego mal, soy un mal jugador, es imposible que tú creas en que vas a conseguir el objetivo. Entonces, el objetivo en sí es muy interesante porque, claro, el deporte es muy medible y claro que queremos conseguir resultados, pero el resultado lo que te hace es ponerte en marcha para que puedas hacer el juego rack y te vuelvas un maestro en lo que tú quieres ser, que es jugar el tenis. Esos son los tenistas profesionales o por cualquier tipo de profesional. Entonces, la clave es el desarrollo personal. Cuando tú entonces, la meta, el conseguirla o no conseguirla, si tú no te identificas con ella, no tiene demasiado problema, porque simplemente lo utilizas para corregir y para crecer, para aprender. Y luego lo que le pasa a muchos jugadores es esto, que cuando entrenan están centrados en la tarea, que es controlable, y cuando están compitiendo se centran en el resultado. Tienen pensamientos y, por consecuencia, emociones que les llevan a querer controlar el resultado. Y ahora respondo a otra pregunta que ve en el chat, que es el miedo. El miedo tiene varias funciones y hay una que es muy interesante. Cuando yo pregunto en mis cursos o a mis jugadores cuál es la función del miedo, me dicen, vale, pues es un estado de alerta, de protección, es mayoría, ¿vale? Vale, pues claro, por supuesto, si no tuviésemos miedo, como he dicho antes, me tiraría por la ventana y no tendría nada, no, pues el miedo en sí es funcional, no es malo. Si no tuviésemos miedo no sobreviviríamos ni un día. Eso es una función. Lo que pasa es que luego hay miedos irracionales. Y ya cuando porque perder un punto es un miedo que te hace bloquearte, pero ¿por qué te bloquea? No porque te vayas a morir en ese instante, aunque algunos nos sentamos como que sí, pero
hay una segunda función que me parece muy interesante, que es la de compensación. Es como una especie de trueque o deal de si tengo suficiente miedo, por ejemplo, vamos a poner el miedo a volar, si tengo suficiente miedo, no chocará el avión o no pasará lo que yo no quiero, porque el miedo siempre está, el trasfondo del miedo es, hay algún escenario que no quiero que ocurra. Por ejemplo, perder el partido, perder el punto. Entonces haces una inversión emocional. Eso es adelantarse realmente a lo que va a pasar o no. Exacto, pero se lo adelanta muy pronto, porque hacer 3 errores seguidos en un partido y bloquearte es pensar que vas a perder, y eso no es cierto, es un miedo irracional. Entonces, es muy interesante porque lo que hacen mis jugadores, dice, vale, yo no quiero sufrir porque no quiero perder, porque si pierdo, sufro. Eso es interesante también investigar, ¿por qué sufres cuando pierdes? Luego, cuando pierdes, sufres porque piensas que perder es negativo, pero en sí perder no es negativo. Es una información que necesitas analizar y evaluar para corregir y seguir creciendo como jugador. O sea, cuando mis jugadores juegan los partidos, yo digo, yo lo que quiero a mis jugadores es que salga encantado. Por supuesto que no te gusta perder, a nadie le gusta perder, no digo que te encante, pero tienes que saber sacar el provecho de esa información. Entonces, cuando me dicen, vale, no quiero sufrir por perder, digo, vale, pero es que esa estrategia no funciona, porque si tú sufres ahora para no sufrir más tarde, estás bloqueándote y tensionándote, y eso te hace todavía perder, y además estás sufriendo ya. Luego es una estrategia mental, emocional, que no funciona. Y la tercera función, que también es muy interesante, que tienen algunos, es utilizar el miedo o el enfado como un motor hacia el éxito. Cuando estoy muy enfadado, entonces cuando actúo. Y había alguna pregunta en ese sentido, yo creo, ¿no? Exacto. Por eso lo estoy explicando así a modo grosso para responder varias preguntas. Llamaban de una manera concreta, ¿no? Hablaban de modo... Alguien decía una cosa denominada el efecto Hulk, ¿no? Cuando jugadores que cuando se molestan aumentan su nivel de juego. ¿Es recomendable la expresión de este tipo de emociones? Se transforman, exacto. Entonces, pero es pues, simplemente es un Hulk, vamos a decirlo así, es el intento ultimativo de querer controlar el resultado. No están nada orientados en la tarea, porque la tarea sí que la pueden controlar. Entonces, lo que es muy importante es preparar a los jugadores, ordenarlos mentalmente a que estén centrados en un objetivo de resultado, pero estar luego centrados en sus objetivos de rendimiento. Saber cuáles son mis tareas que dependen de mí, y lo que depende de ti son tus comportamientos, tus emociones y tus pensamientos. Eso sí lo puedes manejar, ¿vale? Entonces, me preguntan, ¿qué es RAC? RAC es el resultado, o sea, aprobar el resultado, saber, este es el resultado que hay, aprobarlo, analizarlo. Una vez que lo has aprobado, lo puedes analizar, y luego corregirlo. Y yo digo que a mí me resulta interesante la diferenciación entre aceptar, tolerar y aprobar. Eso, si queréis, podemos abrir porque es interesante. A ver qué opina de aceptar, tolerar. Bueno, a ver, yo es que voy a enlazar esto con las preguntas que justo he visto aquí anteriormente, que hablan de, porque yo creo que es importante que maticemos eso. Y si he hablado con algunos psicólogos, siempre dicen que cuando tenemos un partido, como que solo les podemos decir lo bonito y no lo feo. Yo cuando he empezado esta tarde os decía que hay dos modelos, ¿no? Que hemos pasado del modelo autoritario, donde estar triste o tener una emoción en teoría negativa, como que era una señal de debilidad, y hemos pasado a lo contrario, ¿no? A evitar cualquier emoción a los chicos. Yo no comparto eso. O sea, los chicos tienen que aprender que bueno, que las emociones están ahí. Y yo lo que creo es que es importante aprender a reaccionar igual ante la derrota y ante la victoria. O sea, como padres, primero la gestión emocional, es decir, no puede haber muchas diferencias, pero no solo en el deporte, sino cuando sacan un 4, cuando sacan un 7, cuando sacan un 9, ¿no? Y cuando pierden y cuando ganan. Entonces, yo lo que creo es que es ese momento, igual cuando acaban el partido, lo que hay que dejar es que se pase un poco la respuesta emocional. Y sí que tenemos que aprender a saber cuál es nuestro rol, ¿no? Igual nuestro rol como padres no es analizar el partido, y solo, por lo menos como yo lo entiendo, es analizar aquellas conductas que tienen que ver con educación. O sea, a mí siempre me ha importado cuál es la conducta de cualquiera de mis hijos en un contexto de deporte. Y luego mis tareas han sido cuidar, enseñar, acompañar, llevar, traer, que coman bien, que duerman bien, pero nunca una intervención específica en por qué han fallado una bola o por qué han tirado un penalti de una manera o de otra, ¿no?
Entonces, yo no estoy diciendo que haya que proteger a los niños de que no se lleven un disgusto. Yo he empezado diciendo que me parece que tenemos que ser capaces de educar con exigencia y afecto. Y no solo los padres, o sea, a veces tengo otros técnicos que están también perdidos, ¿no? O sea, con el cuidado de no que a ver si se va a disgustar o se va a encontrar mal, o igual va a preferir entrenar con otro, con el que está en la pista al lado, y a veces el miedo y la culpa son dos emociones muy malas para educar o para entrenar. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, que hay tantos libros y tantas definiciones, para mí hay una muy sencilla, que es coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago, ¿no? Y cuando yo entro en una clase o cuando yo he tenido que tomar una decisión en casa, no he pensado si les iba a gustar a mis hijos o les iba a parecer bien. Lo he hecho, ¿no? Y a veces, después de muchas veces, hay alumnos que me dicen, ¿es que a mí no me parece bien? Y yo le digo, bueno, me parece bien, no te he preguntado, ¿no? O sea, no me importa en ese sentido, no tengo que cuidar, y menos a una persona que ya es adulta, si le parece bien o no una norma, ¿no? Uh-huh. Hay que recuperar un poco ese patio que hablábamos al principio, es un patio para mí con mucho afecto, con mucho amor, con mucha aceptación, pero con unos límites muy claros, ¿no? Creo que un niño que va a entrenar y que dedica tiempo y que dedica esfuerzo, y los padres también, no vale cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, el esfuerzo y la disciplina no se discuten. O sea, esa es la exigencia cada día que hacemos algo, ¿no? Lo que aquí estamos hablando es que a veces cuando tú te metes en una pista, pues hay niños que están muy descolocados, o sea, no controlan lo que sienten, no controlan lo que hacen, no controlan el resultado ni lo que piensan. Entonces, hay un trabajo previo, que es que cuando uno está más estable y eso, tiene serenidad, pues cuando entra a jugar solo está en juego un partido, y tenemos que saber quién tiene que hacer con pequeñas anotaciones respecto a lo que son conductas específicas y observables, y luego pues hay otras personas que son las encargadas de valorar el rendimiento y el resultado. Pero es cierto, ¿no?, que socialmente, alguno lo habéis apuntado por ahí, parece que ahora solo vale el éxito, ganar, estamos todo el día queriendo ser buenos en todo, y llevamos a los chavales, incluso a nosotros mismos, ¿no? O sea, un poco desbordados porque parece que nunca llegas, ¿no? Hay que hacer un trabajo de volver para atrás y de estar contento con lo logrado. Y por supuesto, si estás contento, eso te va a permitir seguir avanzando, ¿no? Pero si siempre estás en deuda, si nunca llegas, pues es complicado, ¿no? Yo creo que es de nuevo, yo insisto en la tarea de base. Uh-huh. Y Ciar, ¿cómo de importantes son aquí los valores? Pues fundamentales, pero de nuevo el desarrollo moral se empieza a construir a partir de los 4 o 5 añitos, y en teoría debe estar casi desarrollado a los 19 años o a partir de 18 o 19, y seguimos nutriéndolo a lo largo de la vida, pero no siempre damos las oportunidades. Los niños no tienen la oportunidad, el desarrollo moral no es genético, ¿no? El desarrollo de los valores no viene implícito en tu código genético, te lo tienen que enseñar tus adultos. Uh-huh. Y entonces, pues, ¿cómo se enseña? Pues por lo que hemos comentado anteriormente, necesitamos modelos que sean más coherentes, ¿no? No la doble moral de te pido o predico A pero hago B. Y hace muchos años, el otro día Maite y yo seguimos jugando, ¿no? Eso es señal de que nuestra experiencia en el tenis ha sido fabulosa, y las personas que han estado ahí con nosotros también, ¿no? Pero creo que hay que generar escenarios donde realmente sepamos y pongamos un propósito de qué es lo que quiero enseñar y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a evaluar. Si nuestro máximo valor es ganar y ser el número uno, creo que tiramos por tierra todo lo demás. Por eso hablábamos el otro día, no tanto y hace un rato, ¿no?, de la que lo importante no es detectar un talento, sino cómo somos capaces de desarrollar un escenario donde un niño pueda crecer de esta forma, ¿no?, de una forma más sana, y que aprenda esas cosas que van a ser tan importantes cuando llegues a ser un profesional, como es pues el esfuerzo, la responsabilidad, para no echar balones fuera, ¿no? Uh-huh. Cuando un niño busca excusas, realmente no es porque quiera buscar excusas, es porque está salvando su pellejo, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente tiene que ser muy amenazante el contexto para que un niño tenga o que enfadarse mucho o que buscar siempre culpables, ¿no? A mí me gusta el modelo que nos deja Nadal, cuando tiene la misma reacción cuando gana y cuando pierde, ¿no? Uh-huh. Y generalmente asume, pues bueno, pues hoy me ha salido bien o hoy no me ha salido nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gustaría insistir en que todo esto se puede entrenar, y además no hay edad. O sea, en cualquier momento, este confinamiento es buen momento para empezar a entrenar esto.
Ujú. Mira, decía justo ahora Javi Molina que dice, lo correcto para gestionar el miedo sería darle la misma importancia a la victoria que a la derrota. Lo que decías tú antes justo de Nadal, ¿no? Que Por tiene la misma supuesto. actitud. Pero no solo, o sea, a ver, vamos, no nos vamos a engañar, no tiene el mismo valor. A mí me gusta ganar, siempre. Lo que pasa es que cuando hablamos de estar formando, lo que tenemos que enseñar es que la persona que hace un deporte y compite va a perder, y en tenis pierdes todas las semanas, salvo unos pocos. Entonces, lo que hay que enseñar es el significado de ganar y perder. No es lo mismo que tú entiendas que perder un partido forma parte de tu cotidianidad porque toca perder, que entiendas que eso es algo horrible y que es un drama y que además te cuestionas tu valor y lo que otros te van a querer. Entonces, eso es lo que hay que enseñar. No es lo mismo, porque para mí no es lo mismo ganar o perder. Lo que pasa es que en las primeras etapas tenemos que enseñar a jugar. Tenemos que enseñar a que utilicen, a que el tenis. Muchas veces llega gente y no, es que este chaval juega fenomenal, fíjate, entrena de lujo, que golpes, pero realmente el tenis tienes que estar tomando decisiones en cada momento. Y para tomar esas decisiones es bueno que estés tranquilo y que estar en presente, porque yo tengo que estar leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el otro? ¿Qué es lo que quiero hacer? Claro, a veces todo eso está muy confuso si lo que tú tienes es una emoción que te desborda porque estás pensando en lo que va a ocurrir cuando salgas de la pista. Entonces creo que esa es la parte de entrenamiento que tenemos que hacer, ¿no? Maite. Yo quiero sí añadir, porque es muy interesante lo de, claro, es igual de importante aceptar la derrota y el éxito, y Cier ha dicho muy bien, claro, porque, claro, a todo el mundo nos gusta más ganar. Y sin embargo, lo que yo le transmito a mis jugadores es que porque al final se trata de jugar al tenis, es un juego. Y para cualquier juego tienes que saber lo que no funciona para hacerlo funcionar. O sea, es imposible hacer funcionar un juego si no sabes lo que no funciona. Luego, o sea, va de la mano, es la misma cara de la moneda. La victoria tienes que tener la derrota, porque eso es lo que te va a dar la información importante para hacerlo girar en un sentido u otro. O sea, que es muy importante saber lo que no funciona, y eso te lo indica la derrota, los errores, para hacerlo funcionar. O sea, que sin esa información no puedes hacer el juego funcionar. Por eso todos aprendemos de una manera muy natural, por ejemplo, a caminar, porque no evaluamos el resultado y no nos identificamos con ese resultado. Cuando todos hemos aprendido a caminar, que es el eslabón más alto de la cadena evolutiva, si quieres andar erguido, de la manera más natural. Ningún niño está, wow, es que no sé si voy a aprender a andar porque soy malo, porque fíjate, ese mi vecino que tiene mi misma edad, él ya ha aprendido y yo no. O sea, y nos caemos de culo y nos levantamos y todo lo utilizamos para corregir, para hacer ese juego rack. Tengo un resultado, lo analizo aprobándolo, porque no tienes absolutamente ninguna interpretación negativa. Simplemente te gusta o no te gusta, pero tú lo utilizas como una información que te hace corregir. Yo siempre enseño un vídeo de mi hermano que está aquí también, de mi sobrino, su hijo, que con 1 añito y medio tenía un muñequito puesto en lo alto del tobogán y subía para cogerlo gateando. Entonces, claro, ¿qué pasaba? ¡Prum! Se cae. Y seguía, pero él estaba contento. Había un momento que se cayó por segunda vez y miró a su padre, se volvió a concentrar y estaba aprendiendo cómo mover su cuerpo y cómo unirlo al tobogán para no caerse, hasta que cogió el muñeco y ya luego se bajó despacito porque había aprendido cómo mantener su equilibrio en una superficie curvada. Eso es todo, y eso es lo que yo quiero transmitir a mis jugadores. Y luego el papel del equipo igual. O sea, que tú también vivas esa misma, porque si tú te pones muy mal, o sea, que te puedes poner, pero predica con el ejemplo, o hay cosas que pedimos a nuestros hijos o a los jugadores, cosas que no, los padres o el demás equipo no está dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, pues no sé, me pasa con entrenadores que no le funciona el contacto con los padres, que se meten mucho en la pista. Digo, pues pon condiciones. Dice, no, pero es que claro, si pongo todas las condiciones como yo quisiera, entonces se irían ya, pero entonces tú quieres que tu jugador sea valiente y imponga su juego, es decir, imponga sus condiciones al contrario, pero tú al mismo tiempo no vives sin imponer tus condiciones porque tienes miedo de perder. Pues entonces, ¿qué estamos transmitiendo al jugador? No funciona. Tú no haces lo que le estás jugando al jugador, lo que le estás diciendo al jugador es impon tus condiciones, impon tu juego, imponte al juego del contrario, y entonces no funciona. Y luego, otra cosa que quería también decir
puntualizar es que, porque son los dos bloqueos que yo veo más grandes, el interpretar el resultado negativo, los errores o el perder como algo contra ti y que no te da una información que es relevante o que te da la información de lo que no funciona, sino también, que lo ha dicho antes Iciar, y creo que es importante visualizarlo o puntualizarlo. Y como yo soy muy visual y me gusta trabajar con imágenes, quiero presentar unas imágenes que son muy ilustrativas. Lo de identificarte con tus resultados, porque creo que contesta a algunos que dicen por qué se desmotivan en actividades, o por qué mi hijo no quiere jugar, o cómo quitar el freno de que cuando pierden se bloqueen. Bueno, pues yo lo que les cuento es, tienes aquí el ser, porque lo que les digo, lo primero es que existimos, ¿no? Y dicen, pues sí. Entonces, como existimos, ¿podemos hacer algo? Dicen, vale, sí. Y la siguiente, y porque somos, hacemos, y porque hacemos, tenemos. Por ejemplo, un bebé por existir puede llorar, y porque llora le da a su madre leche del pecho. Pues sí, hay una flecha que va del ser a hacer y del hacer al tener. Vale. Luego hay otra flecha que va del tener al hacer. Es decir, porque tenemos dinero podemos hacer vacaciones, o porque tenemos un ranking podemos jugar un tipo de torneo. O sea que hay flechas del ser al hacer, y del hacer al tener, y del tener al hacer. También hay una flecha que va directamente del ser al tener, sin tener que hacer nada. Por ejemplo, todos tenemos padre y madre sin tener que hacer nada, simplemente nacemos. Y todos tenemos un padre y una madre. Por ejemplo, el hijo de Mark Zuckerberg tiene millones sin tener que haber hecho nada más que nacer. Luego hay una flecha que va del ser al tener también directamente. Lo que no hay son flechas que vayan del, a ver si lo tengo aquí, que vayan del tener al ser o del hacer al ser. Y sin embargo, nosotras sí las tenemos mentalmente. Nos identificamos con lo que hacemos y con lo que tenemos. Entonces, por eso el jugador dices, si pierdo soy mal jugador, si gano soy buen jugador, si me comporto bien soy buena persona. Entonces, pero esta igualdad es una forma de estar mentalmente, emocionalmente ante determinadas cosas que haces y que tienes. Pero si tú no te identificas, que es lo que pongo aquí, si no te identificas, entonces, ¿qué puedes hacer? Pues que si no te identificas con tus resultados, si tú no eres tus resultados, entonces ¿quién eres? Pues eres el que crea los resultados, el que los dirige. Entonces puedes corregir tus resultados. No eres definitivamente tu punto perdido, tu punto ganado, que es lo que piensan de voy por la calle del fracaso, por la calle del éxito. Entonces, si tú dejas de identificarte con lo que haces y con lo que tienes, sí que puedes dirigir más tu vida, que no se trata de controlarla, porque la vida no la puedes controlar. Va a haber cosas que pasan, como ahora el coronavirus, que nadie ha podido ni planificar ni controlar, pero sí que puedes dirigir cómo tú respondes o qué resultados, o cómo tú te comportas, o cómo tú piensas, o cómo tú sientes con respecto a eso, porque tú eres mucho más. Y lo que hacemos muchas personas es que nos identificamos o nos damos valor con los resultados que tenemos. Y este es uno de los grandes bloqueos mentales que yo veo, ¿no? La identificación y darte valor con tu éxito. Y entonces es altamente amenazante perder un partido o tener un fracaso, porque tú te ves amenazado en tu valor, en tu valía como persona o tu valor como persona. Y eso es algo que te hace tener miedo y enfadarte contigo mismo y con los demás. Espero que haya sido... ¿Cómo ves tú esto que ha comentado ahora Maite de la identificación? Me he perdido, Patricia, con la pregunta de identificación. Estaba ahora mismo leyendo por volver a conectar. A mí me preocupa que se va acabando el tiempo, que seamos capaces de hacer un cierre de algunas cosas importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, piden herramientas para los niños. Sí, comentaba, sí, estoy viendo aquí ahora Lolo Pastrana, que comentaba que los más pequeños, que son más activos, ¿no? Que les puede costar identificar emociones. ¿Qué consejos, qué herramientas les podéis dar para estos días, para el confinamiento? Por eso, que yo decía que en el aprendizaje de que hablábamos al principio, ¿no? Que no todo el mundo, pues ha tenido el aprendizaje, por lo tanto, esa sería la primera revisión como adultos que tenemos que hacer, ¿no? Y yo, cuáles son las emociones que expreso o cuál es doy permiso, ¿no? Cuando realmente me dirijo a otros, permito, me siento bien con las personas que se enfadan, me siento bien con las personas que se ponen tristes para conseguir algo o con las que tienen miedo. Pero el trabajo con los peques es que entiendan, o sea,
realmente desde que nacemos tenemos emociones que son básicas y desde muy pequeñitos vamos produciendo un desarrollo de las mismas, ¿no? Entonces, creo que es bueno el mensaje de que cualquier cosa que te esté pasando, que le enseñes a un niño, hay un montón de cuentos que son fabulosos para que puedan entender no solo que están enfadados, sino que puedan entender cuáles son las situaciones que a ellos les enfadan, ¿no? Sí. Y cuando tú has identificado eso, el tercer paso, porque también a veces se comete un error cuando decimos, no, hay que aprender a regularlas, ¿no? Y como estás enfadado, bueno, pues puedes romper una ventana, o puedes dar un puñetazo, o puedes pegar a tu hermano. No, yo creo que hay que enseñar interpretaciones sanas, ¿no? Y sobre todo tenemos que acotar en el tiempo. La emoción es una respuesta fisiológica que dura muy poco y tenemos que dejar que ese rato exista. Y podemos dar tiempos. Tú, un niño, una persona que está muy enfadada, le puedes dar 10 minutos, 20 minutos, media hora, depende de la edad. Lo que está claro es que tenemos que acotar eso porque no se puede estar enfadado una semana. Y que puede durar un berrinche de un partido 3 días, ¿no? Entonces, desde muy pequeñitos, si a ti te enseñan que aquello que te está pasando, porque tienes a alguien que te escucha, que no se anticipa y te dice, no, porque es que no puedes estar así, o no puedes enfadarte, o no puedes ponerte triste. No, el mensaje es al revés, estás triste, bueno, ¿cómo estás? Hay veces que hay que darles pistas, ¿no? Yo me acuerdo con el mío mediano cuando estaba en el Madrid, tenía 8 años cuando entró a jugar en el Real Madrid y primer torneo importante y no me ha convocado, ¿no? Y entró en casa con una sonrisa y decía, tío, entraba como diciendo, no voy a mostrar nada, a ver si mi madre me saca de este equipo, ¿no? Y al final del día, después de la cena, me tomé un rato con él y le preguntaba, ¿estás bien, Álvaro? Me decía, sí. Me decía, qué suerte, porque yo menos mal que jugaba al tenis, le decía, porque si hubiera jugado al fútbol y no me hubieran convocado, tendría un cabreo. Y entonces me dijo, bueno, un poco, mami, ¿no? Y a partir de ahí pudimos enlazar que a veces cuando te llevas un disgusto, puedes momentáneamente llevarte ese disgusto, pero que inmediatamente te tienes que poner a gestionar y a día de hoy, que son adultos, me encanta ver cómo son capaces de ir a entrenar con la misma intensidad cuando juegan y cuando no juegan, cuando van convocados todos los partidos y cuando están 7 partidos, porque al final ese es el trabajo, ¿no? Y yo no te digo que contentos, porque no se trata, a veces parece que los psicólogos tenemos que falsear, no estoy fatal, pero voy a hacer que estoy contento. No, yo lo que creo es que tienes que aceptar una situación y que luego estoy fastidiado porque me gustaría jugar y no estoy jugando, me gustaría ganar y no estoy ganando, pero al final volvemos siempre al kilómetro cero, ¿no? En esta situación, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Y siempre encontrar razones de por qué tú tienes que entrenar duro, porque en cualquier momento puede llegar alguien que diga, ponte a jugar y tú tienes que estar preparado. Y luego vincular que el resultado de si juegas o no, o si ganas o no, no es un atentado de tu valor. Es decir, yo siempre les decía, no permitáis que nadie os diga cuál es vuestro valor, ni porque haya un entrenador que te ponga, ni porque haya otro que no te ponga, sino que el valor es algo que tienes tú dentro. Muchas veces buscamos ese bienestar emocional o ese valor en cosas fuera, ¿no? O en logros, cuando el valor está dentro, es nuestro. Es nuestro poder. Entonces eso se puede enseñar desde muy pequeñito, ¿no? Con juegos, con cuentos, con cosas cotidianas, también compartiendo y diciéndoles qué es lo que a mí me enfada, qué es lo que a mí me pone triste, ¿no? Maite. Sí, es que veo que hay preguntas que van todas en la misma dirección y he contestado un poquito, pero para apuntarlo. Y luego, Isiar, hay alguien que ha dicho que si podemos hacer un resumen con las cosas más importantes para que, si quieres, lo vayamos pensando. Esto, y dicen, ¿no creéis que es mejor darlo todo en un partido desde un punto de vista emocional y que en cuanto acabe, independientemente del resultado, olvidarse, solamente analizar lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, pero sin ningún tipo de emoción? A ver, José Antonio, la pregunta es muy me gusta, vamos. Porque yo mi entender o lo que yo transmito es que un resultado, si seguimos con el pensamiento que yo antes he dicho que no eres tus resultados, entonces cuando tú consigues un resultado, por ejemplo, un 10 en matemáticas, muchos dicen, es que soy buen estudiante, pero realmente ¿qué dice ese 10 en matemáticas? Realmente lo que dice es que has cumplido todas las condiciones que requiere un 10 en matemáticas. Y cuando tienes un 3 en matemáticas, que por cierto en alemán es al revés, el 1 es el mejor y el 10 es el peor, pero bueno, cuando tienes un 3 en matemáticas, ¿qué dice ese 3 de matemáticas? Dice solamente que has cumplido todas las condiciones que requiere tener un 3 en matemáticas. Entonces, si tú quieres conseguir un resultado, lo único que tienes que hacer es cumplir todas las condiciones que ese resultado requiere. Algunas condiciones las conoces y otras tienes que averiguarlas, porque un partido, es que ha habido antes también una pregunta de si juego contra un jugador mejor que yo. Es importante que todo partido se tiene que jugar, o sea, es importante que veamos y que averigüemos, y ese es el juego,
averiguar qué condiciones tengo que cumplir para conseguir el resultado. Es decir, qué es lo que tengo que hacer. Algunas cosas ya me dice mi entrenador, cómo tengo que jugar, cuál es mi patrón de juego, cómo juego yo para tener puntos. Y hay otras cosas que tienes que averiguar y es, estás en interacción con un contrario y esas condiciones varían. Y da igual lo que te propongas. Y cuanto más ambicioso el objetivo que tienes, tanto más condiciones tienes que cumplir y tanto más condiciones tienes que averiguar de cómo funciona el juego. Luego, al final, por eso digo, no se trata de que no tengas emociones, sino que veas, me da igual si lo haces con rabia, si lo haces con miedo, sino que sepas, averigües cuáles son las condiciones que tienes que cumplir en el partido. Por eso, cuando juegas contra alguien mejor, tienes que hacerte presente de cuáles son mis armas, cuáles son mis cualidades, tanto deportivas, o sea, técnica, táctica, física y mentales, para poder ganar ese partido y averiguar y estar dispuesto a estar en alerta mental, emocional, para averiguar qué condiciones tengo que cumplir. Por eso Nadal, aunque haya ganado 12 veces el Roland Garros, cuando juega una vez más, sabe que hay condiciones que va a cumplir, que las conoce y otras las tiene que averiguar en cada partido. Por eso en un partido hay que jugarlo, no se sabe si uno va a ganar o va a perder por ranking o por número de éxitos. Porque el que Nadal tenga 12 Grand Slam no quiere decir que el partido vaya a ganarlo en la primera ronda de Roland Garros, sino que tiene que cumplir las condiciones que requiere ese partido para ganarlo, ni más ni menos. Eso lo puedes llenar de más emociones o de menos emociones. Y las emociones yo no las distingo en buenas o malas, sino es funcional o es disfuncional. O sea, funciona para el objetivo que yo tengo o es disfuncional, o sea, me frena. Entonces, no se trata de no tener emociones, sino de tener emociones funcionales que me lleven hacia el objetivo que yo quiero cumplir y cumplir las condiciones. Y eso es ciertamente así como un poco seco, pero de eso se trata, de ver cuáles son las condiciones y lo que averiguamos es saber qué condiciones funcionan y qué no. Espero que esa sea una respuesta. Bueno, Maite y Ciar, vamos a ir terminando. Sí me gustaría, como bien ha comentado Maite, que cada una dé un par de mensajes que considere importantes o que quiera resaltar. Alguno de ellos, si es por favor también dirigido a esta situación concreta, pues bueno, para dar sobre todo ánimo a todos los que estamos al otro lado, están al otro lado de la pantalla. Y Ciar. Bueno, a mí me gustaría hilar un poco el cierre de mi exposición con dos preguntas que estoy viendo de Javier Meneses y de Gerardo, ¿no? Por un lado, Javier comenta que lleva 15 días haciendo visualización y que ya empieza a ver a la gente cansada, ¿no? Y yo te diría, Javier, pues que a veces no solo es importante lo que hacemos, sino el cómo, las razones de para qué las hacemos. Y obviamente, pues yo creo que a veces damos mucho peso a la técnica y en este caso probablemente los jugadores lo que necesitan es el contacto, ¿no? No tanto la tarea, sino el que se pueda contactar cómo está cada uno, cómo lo está viviendo, qué está haciendo, qué le va bien, qué le va mal, porque son los que te van, esto es lo que hablamos al principio, ¿no? La importancia de conectar y que cuando hablamos de comunicación creemos que es solo lo que nosotros transmitimos, pero es más importante la escucha, ¿no? Escuchando que cada uno te tiene que contar desde la situación que tiene y creo que hay veces que las tareas que solo se hacen porque hay que hacerlas y las hago solo por obligación, creo que nunca son muy eficaces. Por lo tanto, yo te diría, Sevarieta, atrévete a preguntar y a escuchar que cada uno te cuente, ¿no? Y qué es lo que en ese momento necesita. Y para cerrar, parte que yo diría, repetiría la de que todo se puede entrenar y todos podemos aprender, ¿no? Gerardo preguntaba sobre la vuelta, ¿no? ¿Qué hacer? Pues a mí me parece que es importante que se ajusten las expectativas, ¿no? Es decir, no sabemos cuánto más va a durar este parón, pero efectivamente pues la gente va a tener que empezar a hacer trabajo físico. Hay una variable que seguro que no hay que tocar, que es la motivación, ¿no? Todo el mundo va a tener ganas de correr, de saltar y de entrenar, pero también sabemos que un exceso de motivación puede ser peligroso, incluso puede conducir a lesiones, ¿no? Por lo tanto, creo que es bueno el ajustar, que después de un periodo tan largo de pausa, pues que hay que ir poco a poco y que probablemente el primer objetivo no sea ni la competición ni el ganar, ¿no? Sino ir encontrando aquel estado de forma tanto a nivel físico, mental como emocional, ¿no? Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo estos días, ¿no? La gente va a estar volviendo y el resultado de cómo estemos ese día, el día 1 de la vuelta, va a estar absolutamente relacionado de cómo estemos viviendo este momento. Si la gente está trabajando, si estás controlando un poco esas situaciones adversas, si estás contento, si utilizas bien el tiempo, si marcas propósito, yo creo que vas a encontrar satisfacción y bienestar, en que por lo menos este es mi objetivo a día de
cogido además peso y además no has hecho nada de físico y además, entonces yo insistiría en esa idea de tenemos que ponernos en el momento en el que estamos, de cómo queremos utilizar el tiempo, qué cosas vamos a hacer para encontrarnos bien, qué vamos a hacer, identificar cuáles son las emociones que están más presentes, porque es difícil, ¿no?, vencer al enemigo si ni siquiera lo conocemos, ¿no? Entonces, reconocer qué es lo que estamos sintiendo y a por ello. Muy bien, Iciar. Vamos a ver, Maite, qué nos quiere decir para despedir. Vale, pues yo voy a utilizar otra vez mis imágenes y resumir todo con la actitud para distinguir la actitud de pato y la actitud de águila. La actitud de pato pues es una metáfora que escuché en Alemania de una persona que decía todas las mañanas quedaba a correr con un amigo mío y siempre llegaba tarde y siempre me ponía excusas. No, ay, pues que el despertador no ha sonado, mi mujer me ha dicho no sé qué, mi hija se ha puesto enferma y tal. Y un día le dijo, ¿sabes qué? Cuac, 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 cuac. Tienes excusas, excusas, excusas. Entonces, la imagen es que, bueno, cuando tenemos una meta y tenemos problemas o adversidades, dificultades, muchas veces lo que hacemos es que nos enredamos con los problemas y estamos pendientes nada más de lo que nos impide conseguirlo. Entonces, hay un refrán que dice, los que tienen una mente ganadora, espera a ver cómo es, ante los, un momento que os lo voy a decir, que lo tengo aquí, pero bueno, la actitud de pato y la actitud de, un momento, es que lo tengo aquí, no quiero decirlo mal. Hablar en problemas, ¿no? Es que dice, un ganador encuentra una solución para cada problema y un perdedor encuentra en cada solución un problema, que es un poco estas dos imágenes. La actitud de pato, que es ante la meta, ante las soluciones, encuentra problemas, sí, pero es que es un poco la víctima, el que busca excusas, hay que ver cómo funcionamos, y luego el águila, que es el que tiene la visión global, que ante los problemas busca soluciones. Y realmente es importante, tanto nosotros en el manejo de emociones, que por supuesto vamos a tener problemas y vamos a tener emociones y que las emociones tienen una función y que nos indican qué es lo que no está funcionando para nosotros. Importante es, si queremos buscar soluciones, qué soluciones podemos encontrar. Entonces, un poco para resumir, ¿no? El cómo manejar las emociones ante las dificultades, mira a ver si tú hablas más en problemas o en soluciones, y cómo enfocas tú la situación y con qué clase de personas te estás rodeando. Porque cuando siempre hay problemas, pues al final te quedas también un poco parado y bloqueado. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. Iciar, sigues ahí, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a todos y gracias por el esfuerzo, Cotisa, y por el acompañamiento tan maravilloso que haces siempre, que estás disponible y que haces un soporte estupendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos, a Iciar y a Maite. Y bueno, simplemente os comento también que el miércoles que viene, bueno, cuando termine esta charla, enviaremos información a todos los federados, publicaremos información en la web de la federación, en las redes sociales, porque tendremos otra ponencia, en este caso será una mesa redonda, con el título de Suspendido el tenis profesional, hablan los jugadores. Contaremos con varios jugadores de ellos y con la moderación de Óscar Burrieza. ¿Cuándo? El miércoles a las 5:30, miércoles 8, os esperamos aquí de nuevo y bueno, recibiréis y podréis encontrar próximamente, como os decía, el enlace para inscribiros. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a las dos por haber estado esta tarde con nosotros. Esperamos que sigáis bien, que sigáis en casa y os vemos el miércoles que viene. Un abrazo a todos. Gracias a ti, Papisa, gracias Iciar, a ti también. Gracias. Y gracias, Nos vemos pronto. Gracias a todos por las preguntas. Un abrazo. Gracias. Chao.